Bueno, las élites, los supuestos expertos, todos se lamentaban. Que Donald Trump iba a destrozar la economía, decían. Y con aranceles nada menos. ¿Se lo pueden imaginar? Era como si sugiriera usar el sentido común, algo tan raro en Washington, D.C., pero aquí viene lo bueno, amigos. Mientras los genios de la costa se ahogaban en sus cafés de soja, la gente normal, los que de verdad, ya saben, para vivir, empezaron a ver algo diferente. Vieron a un luchador, vieron a alguien que por fin quería cambiar las cosas. Y vaya si lo hizo. Trump no se anduvo con rodeos con la política económica. Le dio con un mazo a la delicada tienda de porcelana globalista que los gobiernos anteriores habían construido con tanto cuidado. Vio décadas de acuerdos de libre comercio que, de alguna manera, solo parecían liberar los trabajos americanos para que se fueran al extranjero, y dijo, se acabó. Se atrevió a sugerir que quizás, solo quizás, las industrias y los trabajadores americanos merecían jugar con las mismas reglas. ¡Qué atrevimiento! Esto no era solo política, fue un terremoto económico que hizo temblar los tranquilos salones del poder y las finanzas. La vieja guardia no supo ni qué les pasó. La primera reacción de los grandes medios, predecible como la repetición de una mala serie, fue pánico puro y duro. Las guerras comerciales son malas, gritaban. Los precios se van a disparar, advertían, pero Trump no estaba siguiendo su guión, estaba escribiendo uno nuevo. Vamos a recordar un poco, ¿les parece? Antes de que Trump decidiera meter un palo en la rueda, ¿cómo era el panorama industrial americano? No era nada bonito. Piensen en una ciudad con fábricas que antes tenía mucha vida, y ahora es un montón de ventanas tapadas y sueños rotos. Esa era la realidad para demasiadas comunidades en nuestra gran nación. Veíamos un montón de noticias anunciando que otra fábrica cerraba, otros 1000 trabajos se iban al extranjero, todo en nombre de la eficiencia mundial. ¿Eficiencia para quién, exactamente? Desde luego, no para el trabajador americano que veía cómo su sustento se iba por el desagüe de la globalización sin control. Durante décadas, los gobiernos de los dos partidos, pobrecitos, parecían creerse esta historia de que el declive era inevitable. Firmaban acuerdos comerciales con nombres muy elegantes, prometiendo prosperidad para todos. Lo que tuvimos en cambio, fue una lenta sangría de nuestra base industrial. China, México y un montón de otros países se llevaron los beneficios, construyendo sus economías a costa de los trabajos americanos. Nuestros líderes nos decían que esto era progreso, decían que era el futuro. Se sentía más como una rendición, una callada aceptación de que los mejores días de América como potencia industrial ya habían pasado. Entonces, ¿cuál fue la gran arma de Trump contra esta ola de decadencia industrial? Y aquí entran los aranceles, especialmente los de la sección 301 de la Ley de Comercio. Suena aburrido, lo sé, como algo que escucharías en una maratón de la tele del Congreso, pero estos no eran los aranceles de tu abuela, eran movimientos enfocados, estratégicos, dirigidos directamente a países, sobre todo China, que habían estado jugando sucio con las reglas del comercio durante demasiado tiempo. Puso impuestos al acero y al aluminio, industrias clave que habían sido golpeadas y maltratadas por el dumping extranjero. El objetivo era simple, proteger las industrias americanas, proteger los trabajos americanos y forzar un juego más justo. ¿Y qué pasó? ¿Se cayó el cielo como predijeron los agoreros de los medios? Pues no. De hecho, algo extraordinario empezó a pasar. Según informes, incluso de sitios como The New York Times, cuando sin querer dicen la verdad, Estados Unidos vio un aumento importante en el empleo industrial. Sectores como el acero, que los animadores globalistas daban por muertos, de hecho empezaron a mostrar señales de vida. Fábricas que llevaban años cerradas volvieron a encender sus luces. Era casi como si... Esperen, cuando haces que sea más caro importar ciertas cosas, las empresas empiezan a pensar en hacerlas aquí otra vez. Sección 4. El plan de Biden contra el triunfo de Trump. Historia de dos economías. Ahora, avancemos rápido al presente, o al menos al pasado reciente. Hemos visto el manual de Trump, aranceles, América primero, y enfocarse en traer trabajos a casa. Entonces, ¿cómo se compara el gobierno actual de Biden? Bueno, es un poco como comparar un león con un gato casero especialmente dormilón. Mientras Trump rugía sobre la soberanía económica, el equipo de Biden parece más cómodo ronroneando sobre la cooperación global, lo que a menudo se traduce en, ya lo adivinaron, más dependencia económica de países como China. Algunos informes incluso sugieren que esta dependencia ha aumentado. Sorpresa, sorpresa. Para ser justos, el gobierno de Biden no ha quitado del todo todos los aranceles de Trump. Han mantenido algunos, quizás dándose cuenta, en un raro momento de lucidez, de que de hecho, bueno, funcionaban. Pero la convicción, la filosofía impulsora de América primero, parece haber sido reemplazada por una especie de papilla globalista.
Sección 5. Mitos contra poder. Descubriendo la verdad sobre los aranceles. Hablemos de los mitos, los cuentos de miedo que los globalistas nos cuentan para mantenernos a raya. Mito número 1. Los aranceles son solo un impuesto para los consumidores. Los precios subirán. La compra te costará $1.000.000. ¡Qué horror! Bueno, esperen un momento. Aunque pueda haber algunos ajustes de costos al principio, este argumento tan simple ignora convenientemente la otra cara de la moneda. ¿Y qué hay de los trabajos creados? ¿Qué hay de los sueldos que subieron? ¿Qué hay de las fábricas que reabrieron? Los que están a favor dicen, y las pruebas lo sugieren, que estos beneficios a menudo superan, o al menos compensan bastante, cualquier pequeña subida de precios. Se llama hacer concesiones, algo que los adultos entienden. Sección 6. Voces del corazón del país. Trabajadores, ven el renacimiento. Basta ya de teorías abstractas y del doble discurso de Washington, D.C., hablemos de gente real. Imaginen a Joe, un soldador en un pequeño pueblo de Ohio. Durante años, vio a sus amigos perder sus trabajos mientras la fábrica local reducía personal y finalmente cerraba. Apenas llegaba a fin de mes, preguntándose si sus habilidades todavía importaban. Entonces, algo cambió. Esos aranceles de los que habló Trump empezaron a hacer efecto. De repente, esa vieja fábrica ya no era tan poco rentable. Reabrió. Joe recibió una llamada. Volvió al trabajo con chispas volando, ganando un sueldo decente otra vez. Eso no es una estadística, es una vida cambiada. Piensen en el efecto dominó en ese pueblo de Ohio. No fue solo Joe. El restaurante del barrio tuvo más clientes. La ferretería vendió más herramientas. Sección 7. América primero, América adelante. El plan económico duradero. Bueno, vamos a terminar esto. ¿Tenía razón Trump con su estrategia económica? ¿Su uso de aranceles revolucionó la economía de Estados Unidos? Si miran los hechos, no el alarmismo, la respuesta es un sí rotundo. Sus políticas no fueron imprudentes. Fueron una postura calculada y valiente contra décadas de rendición económica. Se atrevió a desafiar la creencia globalista que decía que América tenía que sacrificar sus industrias y sus trabajadores en el altar del libre comercio. Demostró que América primero no era solo un eslogan, era un plan económico viable que daba beneficios reales. Este enfoque, esta voluntad de usar aranceles y dar prioridad a la producción nacional, hizo más que solo crear trabajos o subir los sueldos. Empezó a devolver la fe en el sistema americano a la gente que había sido ignorada durante demasiado tiempo. Demostró que el gobierno podía, de hecho, trabajar por el bien común, no solo para las élites bien conectadas. El resurgimiento de la industria, la fuerza renovada en sectores clave, el simple hecho de que China se viera obligada a negociar, estas no son cosas pequeñas, son señales de una política económica que de verdad puso los intereses americanos primero.